Segunda de Corintios capítulo 10, versículo 3 al versículo 5. Y leemos en el nombre de Jesús. Pues aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Levante su mano. Y Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más aquí estamos, Señor, como todos los días, reconociendo que tú estás aquí, Señor. Eres Espíritu, eres un Dios santo, un Dios puro, un Dios perfecto, un Dios lleno de amor, lleno de misericordia, que tú no quieres que ninguno de los seres humanos que creen en tu santo nombre perezcan y que les vaya mal en este mundo humano. Tú quieres que todos procedan al arrepentimiento y que puedan estar todos los días humillados delante de tu presencia para que tú nos puedas hablar, nos puedas corregir, exhortar, reprender, nos puedas instruir y nos puedas transformar, Señor. Tú quieres hombres y mujeres que han nacido de nuevo y que han sido madurados espiritualmente para que puedan llevar esta obra preciosa al mundo entero con testimonio. Porque tú buscas guerreros espirituales que puedan luchar con tus armas y no humanamente, Padre mío. Por eso nos mandas a estar todos los días congregados como hermanos. Pero nosotros también, Señor, reconocemos que somos seres humanos que siempre te fallamos, porque esta humanidad siempre habla, piensa y hace cosas en contra de tu voluntad. Por eso te pedimos perdón de todo corazón, Señor. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos que nos laves con tu sangre y que tu palabra y tu presencia puedan limpiar y purificar y santificar nuestras vidas. Creemos que has empezado la buena obra y creemos que la estás perfeccionando. Por eso declaramos como todo día que esta palabra que convierte al alma no va a regresar vacía, sino que dará el fruto por el cual tú la enviaste a cada uno de nosotros. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús tu Hijo amado. Amén y amén. Pueden tomando gloria a Dios. Alabanzas al Dios de la gloria. El título es Derribando fortalezas. Santo es para siempre el Señor. Mire, como le estaba explicando en el libro de Isaías, dice que el pueblo de Israel fue llevado cautivo porque no tuvo conocimiento. Pero una persona para ser llevado cautiva, quiere decir preso en el pecado, entonces cae cautivo o preso por dos motivos, hablando espiritualmente, ¿eh? O cae preso por parte de Satanás en la mente, porque no tiene conocimiento, no sabe la palabra, no sabe la verdad, y el otro cae porque tiene conocimiento pero no cree. Es lo mismo que nada, ¿por qué? Porque la fe que tiene o la fe que no tiene no le va a ayudar a ¿qué? A poder contrarrestar los pensamientos y los argumentos que se levantan en contra del conocimiento de Dios. Entonces el pueblo de Israel, en Isaías capítulo 5, ahí habla, ¿por qué fue llevado cautivo? Vamos a Isaías capítulo 5, mire, un ratito. Santo es para siempre el Señor. Isaías capítulo 5, bendito sea el Señor. Versículo 13. Por tanto mi pueblo fue llevado cautivo, porque no tuvo conocimiento, y su gloria pereció de hambre y su multitud se secó de sed. Entonces la persona normalmente cuando es llevado cautivo en la mente, después es llevado cautivo físicamente. El pueblo de Israel fue llevado cautivo, hablando humanamente, físicamente, porque ellos no tenían conocimiento en la mente de las cosas que Dios mandaba hacer para que ellos puedan avanzar. Y si sabían, no creían. Por eso que eso el enemigo aprovechaba, ¿para qué? Para que utilizar otras ciudades, otros pueblos, para llevarlos a hacerle la guerra, y ellos puedan pelear de una manera que Dios no les dijo, porque en ese tiempo no era con fuerza, era Dios que peleaba por ellos, pero ellos tenían que avanzar de acuerdo a lo que el Señor les mandaba hacer, pero ellos no creían o no tenían conocimiento. Es lo mismo hoy en día. El enemigo, cuando el ser humano o el cristiano se acerca a Dios y no tiene conocimiento, lo primero que hace es llevarlo cautivo en la mente. ¿Por qué? Porque como no tiene conocimiento, él entra con argumentos en contra de la palabra y eso hace que forme fortalezas espirituales en la mente. Una fortaleza es algo que es duro, pues hermano, que no puede derribar el ser humano así nomás en la mente, porque la mente, usted no va a entrar a su mente. Nadie puede entrar a la mente para poder defenderse. Solamente el escudo o la palabra hace que uno pueda contrarrestar. Pero vamos a un ejemplo de lo que es una fortaleza. En el tiempo de las cruzadas, en el tiempo de Roma, ¿ya? Cuando se enfrentaban dos ciudades o dos imperios, siempre el que avanzaba era el que ganaba.
¿Y cómo avanzaban los soldados de uno de los ejércitos? Hacían murallas. Cada uno agarraban sus escudos y se hacían una fila de 50 o de 30 y hacia atrás 20. ¿Para qué? Para que avancen en masa y que puedan llegar al lugar donde estaba el otro ejército para poder atacar físicamente y ganar la batalla. Pero cuando hacían su fortaleza o su muralla, todos armaban un escudo, hacían un tipo de muralla, una fortaleza, porque cuando mandaban flechas de lejos, entonces ellos estaban así hecho tipo muralla. Caían las flechas y no les hacía nada. Y seguían avanzando hasta que llegaban al objetivo, ahí se abrían y derrotaban al enemigo. No sé si ha visto la película Los 300, años atrás. Ellos avanzaban igual. Esos 300 agarraban los escudos, escondían su cara y con eso empujaban y avanzaban. Y una vez que avanzaban, empujaban y metían el sable y volvían a poner el escudo. Es una tipo muralla, un muro de contención. Entonces, ¿qué hacía el ejército contrario? Tenía que evitar que se arme esa muralla o esa fortaleza. Por eso que cuando querían juntarse, el equipo contrario o el ejército contrario, ellos tenían que mandar, ¿qué hacían? Mandaban bolas de piedra de fuego, hacían sus suerzos de bloco y ¡pum! Mandaban para esparcir eso. Porque si se levantaba una fortaleza, una muralla de gente, avanzaban. Entonces el enemigo tenía que evitar con piedras de fuego o evitar con cualquier cosa para que no se arme esa muralla, esa fortaleza, para que no puedan avanzar. De manera personal, si avanzaban cada uno por su lado, les mandaban flechas o mandaban esas bolas y derrotaban a la persona que estaba avanzando, el ejército. Entonces, la idea era que no permitan que se armen, que se agrupen. Porque si se agrupaban y se ponían con su muros o su fortaleza, avanzaban y ganaban. Por eso que ellos tenían que evitar que armen su fortaleza o su muro de defensa. ¿Por qué? Porque esa es la única manera de que pueden avanzar. Alabado sea el Señor. Es igual acá, mis hermanos. Aquí nos está diciendo cómo Satanás es que levanta fortalezas en la mente. Acá está diciendo bien claro. Porque dice que las armas de nuestra milicia, dice que no, son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. ¿Cómo? Derribando todo argumento y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. Quiere decir eso, que hay argumentos que el enemigo va a utilizar para levantar esa fortaleza y que pueda llegar a hacer una muralla para que cuando tu fe quiera salir no pueda, y cuando quiera entrarlo tampoco pueda, porque cuando él levanta una fortaleza es como la fortaleza, hablando como una pared. Entonces cuando hay una pared ya usted no puede pasar, nadie sale y nadie entra. Entonces él utiliza argumentos y la altivez del cuerpo humano para que pueda levantar poco a poco en su mente una fortaleza o una muralla espiritual que impide que su fe salga o que entre fe. Dos cosas son, impide que entre y impide que salga. Porque eso hace la fortaleza. Pero dice que lo levanta con argumentos y la altivez de su propio cuerpo. Y vamos a ver un ejemplo, cómo es que más o menos es ese. 1 Samuel capítulo 17. Santo es para siempre el Señor. Para saber más o menos cómo es que Él levanta. Alabado sea el Señor. 1 Samuel capítulo 17, versículo 8 al 11. Santo es para siempre el Señor. 1 Samuel capítulo 17, versículo del 8 al 11. Alabado sea Dios para siempre. Y se paró y dio voces a los escuadrones de Israel, diciéndoles: ¿para qué os habéis puesto en orden de batalla? ¿No soy yo el filisteo y vosotros los siervos de Saúl? Escoged entre vosotros un hombre que venga contra mí. Si él pudiere pelear conmigo y me venciere, nosotros seremos vuestros siervos. Y si yo pudiere más que él y lo venciere, vosotros seréis nuestros siervos y nos serviréis. Y añadió el filisteo: hoy he desafiado al campamento de Israel, dadme un hombre que pelee conmigo. Oyendo Saúl y todo Israel estas palabras del filisteo, se turbaron y tuvieron gran miedo. Oiga, en ese tiempo que se enfrentaban dos ejércitos, nunca se enfrentaban hombre por hombre. No había esa clase de guerras, hermano. Mire,
cómo el enemigo utilizó a un filisteo grandazo para que salga y pueda, ¿qué? Ponerles temor y miedo al ejército de Israel, sabiendo que era uno, que tranquilamente todo el ejército de Israel se hubieran parado, todos se hubieran ido, lo agarraban al filisteo y lo mataban y avanzaban, ¿sí o no? Pero mire cómo es, el enemigo utilizó las palabras de un hombre grandazo, ¿para qué? Para hacerles entrar en miedo, entrar fortaleza. Porque no solamente le repitió un día, sino que le repitió, dice, 40 días, versículo 16, mire. Venía pues este filisteo por la mañana y por la tarde, así lo hizo durante 40 días, con palabras. El pueblo de Israel era un pueblo, hermanos, que conocía el poder de Dios. Desde que salió de Egipto, de la esclavitud, vieron que el poder de Dios, cómo hacía con columna de nube, columna de fuego en el nube, abrió el mar rojo, hizo señales, habló él sabía todo. Sabían que Dios estaba con ellos, pero ¿cómo es? Cuando el enemigo utilizó a este filisteo para, con palabras nada más, con argumentos, entonces hizo que entre fortaleza en la mente de ¿qué? Del pueblo de Israel. Deme un hombre, a ver si me puede vencer. Y si me vence, le servimos. Pero si no me vence, porque sabían que no le iba a vencer porque era grandazo. Entonces, si no me vence, ustedes me van a servir. Y los desafío. Como diciéndole, desafío a tu Dios. A ver, ¿dónde está? A ver, peleen conmigo. Entonces ellos por escuchar eso, empezaron a hacerse la fortaleza en la mente. De tal manera que olvidaron que tenían un Dios que tenía el poder de ayudarlos en sus conflictos. Tal es la magnitud, hermanos, que ellos tenían toda la autoridad y la fuerza para ir a matar a los filisteos. ¿Por qué tenía que poner las reglas el filisteo? Si las reglas las ponía Dios. Por eso le digo, tenemos que ver eso. ¿Quién mandó que el filisteo tenía que hablar? Dios no dijo, escúchalo a filisteo. Dios dijo que se iban a enfrentar, entonces tenían que enfrentarse. Acá no hay 1-1, era todos contra todos, porque Dios había dicho que si no, Él entregaba a la guerra de una ciudad a otra. Y al pueblo de Israel le decía, yo entrego en tus manos tal ciudad, especialmente a los filisteos, porque era el enemigo de Dios. Nadie le había dicho al filisteo que salga a hablar, y tampoco a Israel le había dicho, escuchen al filisteo. Entonces cuando lo escucharon, el enemigo empezó a hacerles oír, y las palabras entraron a la mente de los filisteos, y llevado a lo que miraban, empezaron a crearse argumentos en su mente. ¿Usted qué cree que dirían? Al mirar lo que era grandazo, 3 metros, ellos eran de 1,80 m nomás, 60, decían, no, este es grandazo, ¿quién lo va a poder derrotar? El otro sí, nos agarra, mire, tremenda espada, tremenda jabalina, nos va a matar. ¿Tú qué crees? ¿Quién le va a hacer frente? No, que de uno nos mata. Empezaron a ¿qué? Ellos mismos a ponerse argumentos en la mente. Porque dice que entraron en temor, en miedo y en pánico. Incluyendo Saúl, ¿eh? Saúl era también alto, dice. Era un gigante Saúl también. Pero tuvo miedo. ¿Por qué? Porque dejó que escuche palabras, que eran argumentos, ¿no? Que lo llevaron a que entraran a la mente y que llevaron cautivo, en vez de llevar cautivo ese argumento, llevó cautivo la palabra que Dios había dicho. Por eso que se olvidaron de Dios y retrocedían, hermanos, retrocedían. Porque así es donde Satanás ataca nuestros problemas. Cuando estamos pasando por problemas, por circunstancias, él va a entrar a la mente haciéndole oír palabras, para que esos argumentos humanos entren a la mente. Yo le pongo un ejemplo. Por eso dice que llevándonos, pero dice que nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas, que derribando todo argumento y toda altivez que se levanta, se va levantando el argumento y la altivez poco a poco. Va levantando por lo que te hace oír. Yo me acuerdo hace 8 años, 7 años, que me fui a Chincha, yo lo habré contado 2 veces creo, y fue a predicar a una iglesia invitado. Y de la iglesia había una hermanita antigua que tenía como 15 años y que tenía un cáncer terminal. Me acuerdo que yo prediqué y de ahí los hermanos de la iglesia, los antiguos, me dijeron, los líderes, hermano, me dice, tal hermana está ya por morir. Hermana, le digo, ¿quién? Yo no la conocía. Como hice invitado la primera vez ahí, no sabía quién era, ¿no? Pero es antigua, conoce la palabra. ¿Qué? ¿Y está en cama? ¿Cuántos años tiene? Tanto. ¿Y quién ha dicho que va a morir? El doctor. ¿Y quién es el doctor? Le digo. ¿Vamos a su casa? Vamos, pues, le dije yo.
Y cuando llegamos, hermano, lo tenía toda la familia, a la hermanita. Lo tenía alrededor ahí con pañales, le estaban haciendo oír tontería y media, hermanos. No, que ya va a morir y que tenemos que estar preparados. Y la hermana estaba escuchando, no se movía, pero estaba escuchando todito. Entonces el enemigo, ¿qué había hecho? Por hacerle oír por su misma familia cosas en contra del conocimiento de Dios o de la palabra del Señor, empezaron a levantar fortalezas espirituales en su mente. De tal manera que la hermana fue levantado esa fortaleza espiritual en su mente que impedía que la fe y el conocimiento de Dios salga. Y impedía que la fe y el conocimiento de Dios entre otra vez. No podía, porque cuando hay una fortaleza ya no entra la palabra ni sale la fe. Entonces la hermana la encontré llorando, la hermana, me acuerdo, le dijeron, hermana, él es el hermano Edgar, ¿se acuerda que le hemos hablado? El hermano está aquí, ha venido a predicar, vamos a orar por usted. Y yo llorando me miraba. Yo lo primero que le dije, hermana, ¿usted es cristiana? Y una cristiana que esté llorando, le digo, ¿qué es eso, hermana? ¿Usted no sabe que hay un Dios que tiene poder? Le digo. Y empecé a hablarle la palabra, y como la hermana estaba lúcida, me oía, me hablaba, sino que estaba con miedo, le empecé a dar la palabra. Y lo primero que hice, y que le dije a los hermanos, ¿sabe qué, hermanos? ¿Usted cree en el Señor? Su familia. ¿No cree en el Señor, su familia? Entonces, por favor, pueden salir porque yo tengo que orar por ella. Y donde no hay gente que cree, no se puede, la fe no se va a activar. Porque le estaban haciendo oír cosas negativas. La hermana, en vez de decirle, Cristo te va a levantar, ya va a morir. Y si muere ahora, ¿dónde le llevamos? ¿La vamos a enterrar? ¿Qué vamos a hacer con su ropa? ¿La vamos a quemar? Y después los terrenos. Y lo hacían oír cosas en contra de la palabra del Señor, hermano. Así que ya les conté que una vez que salieron sus tías, ¿quiénes serán? Les hablé la palabra, le hablé de Dios, oramos por ella, y la hermana se levantó, ahora está viva. Lo que el doctor la había desahuciado por creo como 1 mes, 2 meses, ahorita tiene ya como 6 años congregando en la iglesia ya, por chincha. Se levantó la hermana, para la gloria de Dios. Pero ojo, así Satanás levantó fortaleza en su mente, por hacerle oír cosas negativas por la misma familia. Todos los que venían le decía, pobrecita, ¿y qué será de ella? Y va a morir, y ay, hizo fortaleza, y no salía la fe, ni tampoco entraba la fe. Porque una fortaleza es una pared. Entonces, tú quieres entrar allá, no puedes, ni tampoco nadie puede salir. Por eso es delicado, hermano, cuando el enemigo te hace oír y empieza a levantar fortaleza en tu mente, con argumentos que no están basados a la palabra, sino que son argumentos que el ser humano crea por parte del enemigo. ¿Para qué? Para contrarrestar lo que Dios dice. Alabado sea el Señor. Entonces, eso pasó con el pueblo de Israel. Al escucharlo al filisteo, al escuchar todas las cosas que decía, los desafiaba al pueblo de Israel, ellos por escucharlos fueron llevados a hacer fortaleza en su mente. Tanto es así que empezaron a aceptar lo que estaban viendo y lo que estaban oyendo. Por eso que le dije que la hermanita entró en miedo y en temor por lo que oía y por lo que miraba que su cuerpito ya estaba delgadito y que estaba por morir. Y es lo que pasó al pueblo de Israel. Ellos le hicieron fortaleza y empezaron a aceptar lo que estaban oyendo, lo que estaban viendo. Mire que le dijeron a David, versículo 20. Versículo 20 al 25, mire que cuando vino David. Se levantó pues David de mañana y dejando las ovejas al cuidado de la guarda, se fue con su carga como Isaí le había mandado. Y llegó al campamento cuando el ejército salía en orden de batalla y daba el grito de combate. Y se pusieron en orden de batalla Israel y los filisteos, ejército frente a ejército. Entonces David dejó su carga en mano del que guardaba el bagaje y corrió al ejército. Y cuando llegó preguntó por sus hermanos si estaban bien. Mientras él hablaba con ellos, he aquí que aquel paladín que se ponía en medio de los dos campamentos, que se llama Goliat, el filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos y habló las mismas palabras y las oyó David. Y todos los varones de Israel que veían a aquel hombre huían de su presencia y tenían gran... Oiga, imagínese, hasta ahí nomás un ratito. Primero, mire, ¿cómo es? Primero él salía 40 días y les hacía oír. Ellos estaban temblando. No dice la palabra que huyeron. No habían huido, no habían escapado, pero temblaban, dice, de miedo. Pero después de los 40 días, cuando ya se iban a enfrentar, salieron frente a frente, volvió a salir, ya estaba David. Y repitió las mismas palabras. ¿Y qué hicieron los filisteos? ¿O qué hicieron el pueblo de Israel?
huyeron. En vez de quedarse quietos, empezaron a huir de la presencia de Goliat. Porque ya les entró el miedo, el pánico a la mente y al cuerpo. ¿Por qué? Porque el alma, la mente ordena al cuerpo humano, a la voluntad humana. Entonces, pero David no hizo eso. David escuchó también, pero David no le hizo caso. Porque no dejó que entre la palabra, por lo que estaba viendo, por lo que estaba oyendo. Pero ellos huyeron de miedo y de temor. Oiga, ni siquiera Goliat ni siquiera quería matarlos, ¿ah? Pero cómo es cuando la fortaleza domina tu mente y tu alma te lleva cautivo en las cosas de los argumentos que pone Satanás en tu mente, te hace tener miedo, en vez de avanzar, te hace retroceder. Te hace retroceder. Por eso ve que cristianos que tienen problemas no congregan, no vienen, porque tienen miedo y temor al problema que están pasando. ¿Por qué? Por los argumentos que le hace oír en el mundo, para que ellos sepan de que no tienen salida al problema que están pasando. Sigamos. Y cada uno de los de Israel decía, mire, cada uno, no dice uno, cada uno de los de Israel, o sea, muchos, le decían a David, ¿no habéis visto a aquel hombre que ha salido? Él se adelantaba para provocar a Israel. Al que le venciera, el rey le enriquecerá con grandes riquezas y le dará a su hija y eximirá de tributos a la casa de su padre en Israel. Bendito sea el Señor. Ahí le dijeron, mire, ¿no has visto tú? Mira, tremendo hombre de 3 metros. Mira, es un guerrero. ¿Cómo va a enfrentar? Huye también, tú te va a matar. Por eso le dije, cuando el cristiano ya levanta argumento, el enemigo en su mente, una fortaleza espiritual, ya empieza a andar por vista. Acepta lo que le está pasando, acepta lo que siente, acepta lo que oye y anda por vista. Por eso le dijeron, mire, ¿no ves, tremendo hombre? Y se olvidaron quién era más grande que quién estaba con ellos. Miraba más grande al guerrero que estaba al frente que el guerrero que estaba con ellos. Y eso es lo que pasa cuando ya hay una fortaleza en la mente de un cristiano. Ya no avanza, sino que retrocede por temor al problema. Porque cree que el problema va a ganarle, va a terminar mal. Y se olvidan que Dios está por ustedes, o está por mí también. Mire qué importante. Empieza a aceptar lo que le está pasando y en vez de avanzar, retrocede. Porque la fortaleza, le vuelvo a repetir, es algo espiritual que se forma en la mente, que impide que salga la fe e impide que entre la fe. Porque mire, cuando ya hay temor y miedo, es una barrera espiritual en la mente que la palabra impide que entre, porque lo rechaza. Es como que usted quiere pasar esta pared, es una fortaleza. A ver, entre, no puede. A ver, al otro lado alguien quiere entrar para acá, no puede. La fortaleza en la mente de un cristiano que levanta a Satanás con argumentos en contra del conocimiento de Dios es algo que impide que salga la fe, impide que entre la palabra. Por eso que aceptan, pues no, aceptan el problema, empiezan a andar por vista. Y tienen miedo, en vez de avanzar, retroceden. Alabado sea el Señor. Es por eso, hermanos, que Jesús dijo algo muy importante. ¿Cómo es que él no dejó que en una persona entre la fortaleza de Satanás? Porque Jesús, cuando hacía milagros, muchas veces Satanás quería levantar fortaleza. ¿Para qué? Para bloquear lo que Jesús quería hacer. Pero aquí Jesús hizo 2 cosas para que nosotros podamos hacerlo, para que si el enemigo quiere levantar fortaleza, hagamos lo que Jesús hizo. Vamos a Marcos. Alabado sea el Señor. Bendito sea el Señor. Marcos 5. Santo es para siempre el Señor. Marcos capítulo 5, versículo 35 al 42. Alabanzas al Dios de la gloria. Marcos 5, 35 al 42, mire, dice: mientras él aún hablaba, vinieron de la casa del principal de la sinagoga diciendo: tu hija ha muerto, ¿para qué molestas más al maestro? Pero Jesús, luego que oyó lo que le decía, dijo al principal de la sinagoga: no temas, cree solamente. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermano de Jacobo, y vino a casa del principal de la sinagoga, y vio el alboroto a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo: ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme.
y se burlaban de él, mas él, echando fuera a todos, tomó al padre y a la madre de la niña y a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña, y tomando la mano de la niña le dijo: Talita cumi, que traducido es: niña, a ti te digo, levántate. Y luego la niña se levantó y andaba, pues tenía 12 años, y se espantaron grandemente. Aquí este es un ejemplo, ¿no?, de cómo es que Jesús evitó que Satanás levante una fortaleza en la mente del padre de la niña. ¿Por qué? Hizo dos cosas. Lo primero que dijo es, él oyó lo que había dicho ese mensajero que dijo: no molestes más al maestro, tu hija ha muerto. Un argumento en contra de lo que dice, porque sabía que Jesús era la resurrección de la vida. Jesús iba a levantar a la niña, pero tenía que creer. Pero el enemigo levantó un argumento en contra del conocimiento. Entonces Jesús, al oír lo que dijo, ¿qué hizo? Apartar a la gente. Primer punto: cuando un cristiano tiene problemas y el enemigo está levantando argumentos en contra del conocimiento de Dios en su mente, porque ya está haciéndole oír algo en contra de la palabra, inmediatamente dice que tiene que ver a quién está oyendo. ¿Por qué? Porque Satanás lo que quiere, hermano, hermana, es levantar. Es como le dije al empiezo, ¿no? Cuando se juntan todos los soldados y hacen una muralla, o hacen una barrera, o hacen una fortaleza con los escudos, ya es bien difícil que los separen. ¿El qué hace? Le hace oír algo negativo, un argumento en contra de lo que el Señor dice, y si usted le permite, él va a buscar otro argumento con otra persona, o de otra manera, pero va a hacerle escuchar muchos argumentos para hacer fortaleza. Por eso Jesús lo primero que oyó y dijo, miró lo que dijo, y le dijo: no temas, cree todavía, no temas, cree solamente. No permitió que le entre la primera, que llámala así, el primer escudo para que haga la fortaleza. Por eso Jesucristo dijo algo bien grande, hermano, mire. Jesús dijo que tenemos que mirar lo que vamos a oír. Porque es lo primero que miró quién le dijo y qué es lo que le dijo. Miró y escuchó lo que le dijo: no, que tu hija ha muerto. Entonces el enemigo, ¿qué va a hacer? Va a hacernos escuchar argumentos en contra de la palabra para poder levantar poco a poco esa fortaleza espiritual y que no entre ni salga la palabra del Señor. Ojo, mire que dijo Marcos capítulo 4. Alabanza, saludos, la gloria. 4, 23 y 24. Santo es para siempre el Señor. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Le dijo también: mirad lo que oís, porque con la medida con que medís os será medido, y aún se os añadirá a vosotros lo que... Oiga, ¿cómo se te va a añadir lo que estás oyendo? ¿Se da cuenta el misterio del Señor, no? Si tú no ves lo que oyes, ni tampoco cómo lo vas a juntar. Te está hablando que todo lo que oigas se te va a añadir. Pero tienes que mirar a quién estás oyendo. ¿A quién? Si usted le escucha, siempre he dicho esto, si usted escucha a una persona que no cree en Dios, o una persona que dice creer en Dios pero no obedece, ¿a quién le está oyendo? Al enemigo. Entonces el enemigo lo que va a hacer es levantarle una fortaleza espiritual en contra del conocimiento. Por eso Jesús dijo: mira a quién vas a oír, porque con esa medida que tú estás midiendo, prácticamente, ¿no?, al querer sembrar cosas negativas a tu alma, se te va a añadir. Vas a aumentar lo que estás oyendo hasta que se levante una fortaleza en tu mente. Entonces, como tú estás oyendo a alguien que no debes oír, se te va a añadir aún más de lo que estás oyendo, porque vas a seguir oyendo. Satanás no va a descansar hasta levantar la fortaleza. Y una fortaleza no se levanta un ratito. Tiene que utilizar varios argumentos. Por eso dice que derribando fortalezas y todo argumento, o sea que vienen muchos argumentos para poder levantar fortaleza en tu mente y que no puede entrar ni salir la palabra. Porque cuando levanta fortaleza, ya el corazón se endurece. Es como que ya es engañado por el pecado, porque ya no entiende la palabra ni tampoco crea la palabra. Se levantó una fortaleza de tal manera que el corazón se vuelve duro por el engaño del pecado. Te engaña, ya no entra ni sale nada. Por eso Jesús está diciendo: mira lo que va, ¿a quién estás oyendo?
Y si yo tengo un problema, no voy a preguntarle pues a un mundano pues qué tengo que hacer. Y tampoco no le voy a preguntar a un hermano o una hermana que no obedece a Dios. ¿Qué me va a aconsejar en su carne? En contra del conocimiento de Dios. Pues tenemos que ver a quién vamos a pedirle consejo. Y la mayoría al revés van a pedirle consejo a una persona que no cree en Dios. Y si piden consejo a un hermano o una hermana, le piden a alguien que no obedece a Dios. Por eso que terminan cautivos en el pecado. Porque el enemigo quiere levantar, ¿qué le digo? Fortaleza en su mente, para que usted no pueda ni recibir palabra, ni tampoco que pueda sacar la fe que Dios le ha dado. Por eso Jesús dijo, mira lo que vas a oír, porque lo que tú vas a oír, poco a poco el enemigo se va a encargar de levantar esa fortaleza y que tú seas rebelde a Dios. Y vamos a un ejemplo, Números capítulo 13. Alabado sea Dios para siempre. Números capítulo 13, ya bien conocido. Versículo 25 al 33 vamos a leer. Números capítulo 13, versículo 25 al 33. Santo es para siempre el Señor. Y volvieron de reconocer la tierra al fin de 40 días. Y anduvieron y vinieron a Moisés y a Aarón y a toda la congregación de los hijos de Israel en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación y les mostraron el fruto de la tierra. Y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas, y también vimos allí a los hijos de ¿quién? De Anac. Amalek habita en el Nehuet, y el Eteo, el Jebuseo, el Amorreo habita en el monte, y el Ceneo habita en el mar, y a la ribera del Jordán. Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés, y dijo, subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron, no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel y de la tierra que habían reconocido, diciendo, la tierra donde pasamos por reconocerla es tierra que traga a los moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí a gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les pareceríamos a ellos. Bendito sea el Señor. Aquí está una prueba de cómo el enemigo levanta fortaleza. Utilizó a 10, fueron 12 a reconocer, sabe que Josué y Caleb fueron positivos, le creyeron a Dios, no dejaron que entre fortaleza. Pero los 10 utilizó Satanás para levantar fortaleza, porque uno decía, no vamos a poder, el otro decía, son gigantes, el otro decía, es una tierra que traga a los moradores, nosotros somos langosta, y empezaron a hablar argumentos en contra de lo que Dios había dicho. Y la gente del pueblo de Israel, toditos estaban oyendo. Y llegó a levantar argumentos en contra de lo que Dios había dicho. Dios les había ya entregado esa tierra para que ellos tomen posesión, pero al escuchar esos argumentos de Satanás que utilizó a los 10 hombres, levantó argumentos y levantó fortaleza espiritual en la mente de todo el pueblo de Israel. Por eso que en medio de los argumentos que hizo Caleb, cállense, vamos, subamos, y el Señor nos ha entregado, tomemos posesión de ella, y no lo hicieron. Se levantaron los 10 y empezaron a hablar más. Por eso le dijo Jesús, no, mira a quién oyes. No vas a ir a alguien un hermano, una hermana que es rebelde a Dios, no le vas a oír que te aconseje, pues hermano, hermana, te va a aconsejar en su carne para hacerte un argumento en contra de Dios. No voy a pedirle consejo a un hermano que no es rebelde a la palabra, que no congrega, que no obedece a Dios. ¿Cómo le voy a pedir consejo a él? ¿Cómo le pedir consejo a una hermana que no tiene testimonio? Tengo que pedir consejo a alguien que realmente ama a Dios y que ama su palabra para que me aconseje en el espíritu, no en la carne. Y peor, no voy a pedir consejo a las personas que están afuera porque no tienen temor a Dios. Imagínense, levantaron de parte de Satanás, hicieron oír a todo el pueblo de Israel, y Satanás levantó fortaleza en el pueblo de Israel en su mente. Y fueron llevados cautivos en su mente, ¿qué? Al temor y al miedo. Por eso cuando ya se fortalece en tu mente, entonces el temor y el miedo lo primero que le hace es aceptar lo que están viendo, lo que están oyendo. Ya no querían avanzar, se rebelaron a Dios, pese a que Dios dijo que te va a entregar en tu mano. Número 14, mire. Número 14, bendito sea el Señor, versículo 6.
del 6 al 11. Y José, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jofone, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos. Y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo, la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Si Jehová se agradara de nosotros, Él nos llevará a esta tierra, y nos las entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros la comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová. No los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Alabado sea el Señor. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión y todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Alabado sea el Señor. ¿Se da cuenta? Cuando ya hay fortaleza espiritual en la mente de un ser humano, ya se bloquea. No entra la fe ni sale la fe, ya no hacen nada, solamente aceptan lo que están oyendo, aceptan lo que está pasando. Por eso usted ve el cristiano cuando ya tiene fortaleza, es rebelde a Dios. Escucha la palabra, no entra, pues no entra porque hay fortaleza, rechaza la palabra. Ya el corazón está duro, o sea, se ha formado una fortaleza. Están sentados, escuchan la palabra y le está dando para que se arrepienta y no se quiere arrepentir. Porque ya hay fortaleza. Ni entra la palabra y la fe que tiene en su corazón tampoco sale. No se activa porque hay una fortaleza. Por eso que dice, se rebelaron. ¿Hasta cuándo este pueblo me han de irritar? ¿Hasta cuándo no me creerán después de tantas señales y milagros que he hecho delante de ellos? ¿Hasta cuándo? No podían creerle ni tampoco podían escuchar la palabra del Señor. ¿Por qué? Porque fueron llevados a que Satanás utilizó esas 10 personas que no creían a Dios para que formen fortaleza espiritual en la mente del pueblo de Israel. Y fueron rebeldes, no quisieron. Más bien querían apedrearlo a José o Caleb. Por eso tenemos que tener mucho cuidadito. ¿A quién vamos a oír en nuestros problemas? Porque el enemigo lo que quiere es formar fortaleza espiritual en la mente del ser humano, el cristiano, para que ni entre la palabra ni tampoco salga la fe que tiene dentro de él. Y se obstaculice y ande por vista, teniendo temor y miedo al problema que está pasando. Otra cosa que hizo Jesucristo, vamos a Marcos. Alabanzas al Dios de la gloria. 5:37. Marcos capítulo 5, versículo 37 al 40. Y no permitió que le siguiese nadie, sino Pedro, Jacobo y Juan, hermanos de Jacobo. Y vino a casa del principal de la sinagoga y vio el alboroto y a los que lloraban y lamentaban mucho. Y entrando le dijo, ¿por qué alborotáis y lloráis? La niña no está muerta, sino duerme. Y se burlaban de él, mas él echando fuera a todos. Tomó al padre y a la madre de la niña, a los que estaban con él, y entró donde estaba la niña. Y tomando la mano de la niña le dijo, Talita cumi, que traducido es niña, a ti te digo, levántate. Y se levantó, bendito sea el Señor. Mire qué importante, ¿no? Otra cosa que tuvo que hacer Jesucristo, no solamente que miró qué es lo que dijo, no, y tuvo que parar eso, sino que también vio que la gente que estaba alrededor de la niña era gente incrédula. Entonces, él sabía que el poder de Dios no se desataba donde hay incredulidad. Por eso siempre le he dicho a los hermanos que van conmigo a visitar las casas, cuando hay un incrédulo, tiene que salir. Porque si no sale, Dios no se mueve ahí, porque hay un incrédulo. El poder de Dios se desata y se mueve en base a la fe. Y si hay alguien que no cree o hay duda, no se mueve. No. Por eso dice, pida con fe, no dudando nada. Entonces, cuando hay alguien que no cree o duda, el poder de Dios no se desata, no recibimos nada. Entonces dice, donde hay 2 o 3 congregados en mi nombre, ahí estoy yo. Si 2 se pusieron de acuerdo sobre cualquier cosa que pidiéramos, pero de acuerdo con fe. Si hay alguien que no está de acuerdo y no tiene fe, es por gusto la oración. Oramos todos, pero todos tienen que creer. Todos tienen que ser un mismo sentir, tener fe para que Dios pueda oír si nos ponemos de acuerdo. Por eso Jesús, sabiendo eso, primero dijo, no, oyó lo que le dijeron, estaba atento, no temas, cree. Y de ahí vio que lo estaban siguiendo, no permitió que le siguiese nadie de los incrédulos. Y cuando llegó que estaban llorando y lamentando, ¿qué hacéis llorando? ¿Qué hacéis? La niña no está muerta, está durmiendo. No le creían.
Se burlaban de él. Con mucho más razón, pues sabía que no iba a hacer nada mientras que había gente incrédula. ¿Qué tuvo que hacer? Sacarlos. ¿Qué quiere decir? Se apartó de ellos, los separó. ¿Para qué? Porque era una manera de que no permita que levanten fortaleza en la familia de la niña. Tenía que apartarse. Si él quería demostrar el poder de Dios, el poder de Jesús en la niña, tenía que sacar a los incrédulos. Y no permitir que hablen algo que va a levantar fortaleza en el alma, en el corazón del papá y la mamá. Porque si entraba fortaleza en la mente, cuando iban a orar, tampoco iba a hacer nada Jesús. Entonces Jesús dijo, no temas, cree solamente, y apartó a toda la gente que no creía. Cerró la puerta y solamente los que estaban los discípulos y la familia empezó a orar y le dijo Talita Cumi, ahí recién. Y nosotros es igual. Nosotros si queremos ver el poder de Dios, no podemos estar con gente incrédula. Si es que queremos ver el poder de Dios en el momento de un problema. Podemos estar en una casa con la familia que no cree, pero en el momento que vamos a orar, en el momento que vamos a pedir, tenemos que apartarlos. Porque Dios no se mueve en la incredulidad. Jesús mismo lo dijo, mire, vamos, alabado sea el Señor. Mateo capítulo 13. Santo es para siempre el Señor. 13:54 al 58. Alabanzas al Dios de la gloria. Mateo 13, versículos 54 al 58. Alabado sea Dios. Y venido a su tierra les enseñaba en la sinagoga de ellos, de tal manera que se maravillaban y decían, ¿de dónde tiene esta sabiduría y estos milagros? ¿No es este el hijo de carpintero? ¿No se llama su madre María y sus hermanos Jacobo, José, Simón y Judas? ¿No están todas sus hermanas con nosotros? ¿De dónde pues tiene todas estas cosas? Y se escandalizaban de él. Pero Jesús les dijo, ¿qué le dijo? No hay profeta sin honra sino en su propia tierra y en su casa. Y no hizo allí muchos milagros, ¿a causa de qué? De la incredulidad de... No pudo hacer milagros ni nada. Porque no creían. Por eso Jesús, sabiendo que la gente que lo seguía, al papá de la hija que había muerto, no me sigan. Y agarró, los apartó y los sacó de la casa. Porque eso es lo que dice la palabra. Y si nosotros queremos ver el poder de Dios, que Dios se mueva, no podemos tener a nuestro lado en el momento que vamos a clamar o vamos a hablar con Dios a alguien que sea incrédulo. Porque no solamente es que no va a moverse el poder de Dios, sino que ese incrédulo se puede burlar. Ese incrédulo puede hablar algo y le va a hacer entrar al oído de la persona que está enferma o de la familia para que empiece a levantar una fortaleza en su mente y que no pueda creerle a Dios. Por eso que él le dijo, no temas, cree solamente, y tuvo que apartar a la gente que no creía, porque sabía que el poder de Dios no se va a mover donde hay incredulidad. No puede, porque la palabra dice que Dios se mueve en la fe, y donde hay incredulidad o hay duda, no se mueve el Señor, no hay poder. Alabado sea el Señor. Entonces, si queremos evitar que el enemigo levante fortaleza espiritual, tenemos que mirar a quién vamos a oír en el momento del problema. Si alguien nos quiere venir a hablar que no es cristiano o alguien que está mal espiritualmente, tenemos que decirle perdóneme y buscar la manera más prudente de dejar que nos hable y decirle estamos ocupados, vamos a hacer otra cosa, pero no que no nos hable, hermano. Porque el enemigo va a levantar fortaleza por esa persona en su mente. Y el otro punto es que si queremos que Dios nos ayude en otros problemas, siempre que vamos a clamar o pedir algo, apartarnos de toda la gente que no le cree al Señor. Porque esa gente que no le cree al Señor, también en ese momento que estemos compartiendo con ellos, van a poner cosas en nuestra mente. Cosas que son argumentos en contra de lo que Dios nos manda a hacer para que Él se mueva con poder. Por eso que dijo Pablo en 2 Corintios 6, vamos a recordar. 14, bendito sea el Señor. Alabado sea el Señor. 6:14.
al 18, bendito sea Dios. No os unáis con yugo desigual con los incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿Y qué parte del creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo de Dios viviente, como Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, ellos serán mi pueblo, por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. ¿Qué comunión? Mire, para que usted entienda lo que está diciendo Pablo, el enemigo es el que nos quiere destruir, el enemigo es el que quiere formar fortaleza en nuestra mente, de todos los cristianos. No los de afuera los tiene cautivos, tiene fortaleza sobre fortaleza. A nosotros nos quiere robar la fe y formar fortaleza en nuestra mente. Entonces, ¿qué cree que va a hacer él? Cuando estemos pasando por problemas, por pruebas, por luchas, ahí es donde usted tiene que cuidarse de estar juntándose con los incrédulos. Porque ese rato que usted te acerca a la familia, que es incrédula, o a los amigos, el Satanás no tiene piedad, no tiene misericordia. Ese rato donde va a utilizar a la gente para levantarle fortaleza espiritual. Por eso dice que no debe haber comunión con ellos. Y peor cuando estamos pasando por problemas, hermanos, no debemos estar en comunión con la gente que no cree en Dios, así sea la familia. Porque el enemigo va a utilizar a la familia para hacerle oír y levantar fortaleza en su mente. Argumentos en contra de la voluntad de Dios, como le dije de esa hermanita que estaba por morir porque está sana. Y le decían, ya va a morir. Sí, pobrecita. Cámbiale el pañal, hay que hacerlo por última vez, que mira. Y empezaron a hablar cosas en contra de lo que Dios decía. Entonces, en vez de ayudarla, le estaban metiendo fortaleza espiritual de parte de Satanás para que no entre la fe ni salga la fe. ¿Se da cuenta? Entonces ese momento era que no esté la familia ahí, sino que vengan los hermanos, le hablen la palabra, le den palabra. Y que no entre el enemigo utilizando a la gente incrédula para que venga a sembrar la fortaleza en su mente. Y nosotros como cristianos no debemos tener comunión, y mucho peor si tenemos problemas. No. Jesús agarró y dijo, no, miró lo que oyó, dijo, no temas, cree, y de ahí apartó a todos para poder manifestar el poder. Alabado sea el Señor. Y una vez que hay fortaleza en la mente del cristiano, también hay solución. Porque usted se da cuenta, hermano y hermana, cuando usted tiene una fortaleza, ¿sabe por qué? Porque tiene miedo y temor a lo que está pasando. Porque en vez de avanzar, está retrocediendo. Y no se trata que congregue todos los días, se trata que si obedece a Dios afuera o no obedece a Dios. Porque cuando hay fortaleza, no permite que la palabra entre, ni tampoco permite que la fe salga. Porque la fe lo tenemos adentro. No sale, y ni tampoco entra la palabra. Porque son las fortalezas, eso en la vida, en la mente del cristiano. Obstaculiza totalmente la obra del Señor. Entonces, si usted está entrando la fortaleza en su mente, usted tiene miedo y temor a lo que está pasando. Entonces, en vez de querer avanzar, usted mismo se da cuenta que ya no quiere avanzar, quiere retroceder. Entonces el enemigo está formando fortaleza, ya quiere terminar la fortaleza para que usted se obstaculice y no avance, y más bien retroceda como el pueblo de Israel. Y termine en el mundo. Por eso que usted ve, todos los que han sido, que el enemigo ha levantado fortaleza, los ha vencido, los ha llevado cautivo, y mire, están en el mundo. Pero primero empezó llevándolo cautivo en la mente, con argumentos en contra de la palabra. Alabado sea el Señor. Vamos a un ejemplo, ¿cómo vamos a hacer para derribar los argumentos? Vamos a Lucas. Lucas capítulo 7, bendito sea Dios. Lucas 7, 18 al 22. Santo es para siempre el Señor. Los discípulos de Juan le dieron las nuevas de todas estas cosas, y llamó Juan a 2 de sus discípulos, y los envió a Jesús para preguntarle, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? Cuando pues los hombres vinieron a él, dijeron, Juan el Bautista nos ha enviado a ti para preguntarte, ¿eres tú el que había de venir o esperaremos a otro? En esa misma hora sanó a muchos de enfermedades y plagas y de espíritus malos, y a muchos ciegos les dio la vista.
Y respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan lo que habéis visto y oído. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados, y a los pobres es anunciado el evangelio. Bendito sea el Señor. Aquí Juan el Bautista estaba en la cárcel. Ya les expliqué cuántas veces que Juan el Bautista era el primer hombre profeta enviado antes que venga Jesús a la tierra para preparar el camino a aquella luz verdadera que venía a todo hombre para alumbrar la luz del entendimiento, del conocimiento espiritual de Dios. Juan el Bautista lo bautizó a Jesús en el Jordán, vio que bajó la paloma y descendió, él vio el poder que sanaba enfermos, levantaba, incluso Juan el Bautista en el desierto fue formado por Dios, para que sea el primer profeta que prepare el camino a Jesús. O sea, él era un hombre que tenía experiencia con Dios, sabía que Jesús, él mismo en Mateo 3 dijo, este es aquel de que habló el profeta Isaías cuando dijo, vos que clama en el desierto, preparar camino, él es el Cordero que quita el pecado del mundo. Él sabía. Pero mire, ¿qué pasó para que él venga y dude del Señor? La vez pasada le hablé que Satanás utiliza la soledad para entrar a tu mente y levantarte fortaleza. Pero antes que levante fortaleza te va a hacer oír. Y va a agarrarte en el momento de soledad para hacerte recordar y que tú recuerdes en tu mente y esa fortaleza se active. Pero ese es otro tema, ahorita vamos a hablar. Mire, Juan el Bautista envió a Jesús. Ya tenía fortaleza, porque cuando tienes fortaleza ya dudas. Ya dudas. Decía, él es Jesús el que había de venir o esperaré otro. ¿Cómo no? Si él le bautizó. Él oyó la voz del cielo. Pero como tenía fortaleza, empezó a andar por vista. Dijo, ¿qué hago acá? Si yo soy el profeta que prepara el camino a Jesús, ¿qué hago yo acá? ¿Será que Jesús no es? Empezó a entrar en duda y aceptar lo que estaba pasando. Por eso que cuando tuvo la fortaleza espiritual y tuvo la duda, le dijo a dos mensajeros, vayan y pregúntale a ese Jesús si es el que había de venir o esperaremos a otro. Yo le pongo un ejemplo porque le dije esto de la fortaleza. Mire, ¿quién ha visto la película o esta comedia la guerra de Troya, el caballo de Troya? Ya, en ese tiempo del caballo de la guerra de Troya o el caballo de Troya, se enfrentaban dos ejércitos. Ya, Troya querían tomarla, pero no podían entrar porque a causa de ese imperio, ese cuartel era grande, su fortaleza material era grande, las murallas eran grandes, y para que el otro ejército pueda entrar a la fortaleza, en Troya no podían. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron un caballo. ¿Por qué? Porque nadie entraba ni salía. Entonces, con ese caballo se metieron dentro del caballo y pensaron ellos que era un trofeo de guerra. Y Troya abrió las puertas y metieron al caballo, y encima le pusieron rueda todavía, lo metieron al caballo dentro, y sabemos la historia que ese día tomaron y bailaron, y se descuidaron de su seguridad, porque en la madrugada, dentro del caballo estaba el otro ejército, salieron, y adentro tomaron Troya. ¿Qué ejemplo tenemos con nosotros? Eso quiere hacer Satanás en la mente del ser humano. Si el ser humano le permite que él entre con un argumento a su mente, lo que hace es empezar a construir argumentos. Y una vez que él, un ejemplo, ¿no?, mete ese caballo a su mente, pues sus argumentos, entre con argumentos en contra del conocimiento, entonces ya levanta una fortaleza. Y una vez de adentro, no va a dejar que entre la palabra, ni tampoco va a dejar que salga la fe. Porque dice la palabra en Romanos 12:3 que Dios a todos los que estamos acá nos ha dado fe, una medida de fe. Cuando Él levanta fortaleza en su mente, en su problema, no va a permitir que la fe salga. Y tampoco va a permitir que la palabra entre, porque es una fortaleza. Eso es lo que no entiende el ser humano. Por eso que viene cuando tiene problemas y tiene fortaleza, viene a la iglesia, escucha la palabra y así como vino se va. Sigue apagado, sigue triste, sigue preocupado, no sabe qué hacer, porque ya está en temor y miedo. Acepta lo que pasa, acepta lo que ve, acepta lo que oye, porque ya tiene fortaleza. La palabra no hace efecto, no entra, ni tampoco la fe que tiene sale, porque Satanás se encarga de que no haya ni un movimiento dentro de su alma. La fortaleza lleva cautivo toda su fe, lo envuelve, no lo deja que se manifieste.
Y aquí Juan el Bautista es un ejemplo de qué es lo que tenemos que hacer. Juan el Bautista dijo, ya estaba con la fortaleza en su mente y estaba dudando de Dios. Estaba andando por vista, estaba aceptando lo que estaba pasando. Y Jesús le dijo, ¿qué es lo que dijo Jesús? Ah, ya, muy bien. ¿Qué dice Juan el Bautista? Si yo soy, primero empezó a sanar enfermos, a limpiar los leprosos, a levantar los muertos. Ahora vayan a Juan el Bautista y díganle lo que han visto y lo que han, ¿qué? Oído. Vayan y háganle recordar y díganle lo que han visto y oído. Los cojos andan, los ciegos ven, los muertos resucitan, los leprosos son limpiados. Háganle recordar lo que han visto y lo que han oído. ¿Cómo es que nosotros, si ya hay fortaleza en nuestra mente, qué tenemos que hacer? Es recordar la palabra del Señor y declararla. Recordar la palabra y declararla. Pronunciarla. Afirmarla. ¿Por qué? Mire, la Biblia dice, vamos a Hebreos 4. Hebreos 4:12, mire qué dice. Alabado sea el Señor. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones de él. ¿Cómo destruimos o derribamos o penetramos esa fortaleza espiritual? Recordando y declarando la palabra de Dios. Porque en ese momento que hay fortaleza, el enemigo no deja que salga tu fe, ni tampoco que entre. Ahora depende de ti. ¿Por qué Pablo dijo en Timoteo 6:12? Pelea la buena batalla de la fe. ¿Por qué? Porque en ese momento que estamos pasando problema y hay fortaleza, el enemigo no nos deja ni siquiera que salga la fe, ni de que entre la palabra. Entonces nosotros tenemos que pelear para recordar la palabra y declararla, pronunciarla. Sacar la palabra por la boca y sacar la palabra en la mente. Porque él le dijo en Josué 1:8, nunca se apartará de tu boca este libro de la ley. ¿Por qué? Para que en ella medites de día y de noche. Para que guardes y hagas conforme a todo lo que en él está escrito. ¿Por qué? Porque dice la palabra que es viva y eficaz, más cortante. Cuando tú la declaras, cuando tú la recuerdas en el momento que el enemigo te ha puesto fortaleza, entonces tú sacas palabra y la palabra que es viva empieza a entrar a tu alma, a tu corazón. Empieza a destruir todo intento del pensamiento, todo argumento del enemigo entra y empieza ¿a qué? Penetra, dice. Usted tiene que creer, es lo que dice la Biblia. Esa es la manera que él, cuando tú recuerdas y empiezas a confesar y a declarar la palabra que es espíritu y es vida, entonces empieza a penetrar. Lo profundo del alma, lo profundo del corazón, discierne, dice, saca lo malo y separa lo bueno. Empieza a calar, empieza a penetrar y rompe toda fortaleza. A ver, yo quisiera que usted en el momento del problema haga eso, a ver. Ese momento cuando ya usted tiene una fortaleza espiritual, usted está buscando la solución al problema. Pero la Biblia dice esto, sí, ya sé, pero sigue pensando en el problema. En vez de que ese momento agarre y se agarre y después se agarre, y la palabra dice esto, y la palabra en el nombre, la palabra, y declara, y declara, y declara, y la palabra dentro del alma y del corazón, porque está dentro, empieza a calar, empieza a ¿qué? A penetrar, dice. ¿Dice o no dice? Penetra. Penetra hasta partir el alma, hermano. O sea que la fortaleza que está en el alma, ¡fa!, lo parte. Aplauda, 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 aplauda. ¿Cómo lo puede? Mire. ¿Cómo lo sabe esto? ¿Por qué le digo? Porque en el ejército nosotros, cuando hacíamos prueba de valor, a los militares nos dicen, ¡ruge! ¿Por qué nos hacen rugir? Porque se le da valor para hacer las cosas.
Cuando hacían tragar la sangre del perro, en ese tiempo que no era cristiano, ¡traga la sangre del perro! ¿Y quién va a querer tomarse la sangre caliente cuando lo matamos al perro? Entonces, ¡ah! Le metían la sangre ahí, pero entraba, ¿ve? ¡Ruge! Entonces, tú puedes, sí, gloria. Entonces, cuando tú declaras eso, entonces te da fortaleza, ¿para qué? Para romper el miedo y el temor. Es igual. En el mundo espiritual es lo mismo, hermano. Cuando usted declara la palabra, o sea, la recuerda, medita en la palabra, ese momento del problema que ya tiene fortaleza. El cristiano se da cuenta cuando tiene fortaleza porque ya tiene miedo y temor al problema. No le permite que saque la fe ni que tampoco entre la palabra. Entonces Jesús dijo bien claro, a que le dijo, vayan y que recuerden lo que han oído, lo han visto. Recuerde la palabra, entonces empiece a sacar la palabra que tiene, porque está ahí, y empiece a confesarla y a declararla. Y un ejemplo, ¿no? El problema que esté pasando, agarre el versículo bíblico y empieza a confesarlo, a declararlo. Ese momento, por el poder de Dios de la palabra, empieza ¿qué? A penetrar, a derribar todas esas fortalezas que Satanás ha puesto en su alma. Empieza a penetrar y ¡pum! Saca. ¿Y por qué? Mire, ¿qué más? ¿Cómo le saco la prueba que es verdad? Vamos a Isaías 55. Si usted confiesa, la Biblia dice que eso va a pasar. Isaías 55:11, mira. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará todo lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. No volverá a mí vacía. Él no habla, usted la recuerda y usted la pronuncia para derribar ese argumento, para retumbar esa fortaleza. Porque la palabra del Señor, cuando tú la recuerdas y la declaras y la confiesas y en ese momento la pronuncias, esa palabra dice, no regresa vacía, sino que penetra el alma y derriba los argumentos de Satanás y saca todo lo malo que hay en el corazón. No regresa vacía, dice, sino que da el fruto por el cual le envía, o sea que será prosperada en aquello para lo que envía. En este caso, ¿para qué? Para derribar toda fortaleza que levanta el enemigo. Derriba el temor, derriba el miedo, derriba todas esas barreras que hay en la mente que impiden que salga la fe y que entre la palabra. Así será mi palabra que sale de mi boca, no regresará a mi vacía, sino que hará lo que yo quiero, dice. ¿Y qué quiere el Señor? Derribar toda fortaleza espiritual que el enemigo ha puesto en el alma del ser humano. ¿Por qué cree que dice lo que hemos leído en Corintios 10:4? Que nosotros no militamos en la carne, militamos en el ¿qué? En el espíritu. Porque nuestras armas son poderosas en Dios para destrucción de fortalezas. Ahí vamos a leer 2 Corintios para terminar el capítulo 10. Alabanza a Dios de la gloria. Versículo 4. Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Por eso que Pablo dijo, nuestras armas son poderosas en Dios, por la palabra. Ese momento que está cautivo el ser humano, ¿en qué? En la fortaleza, recuerda la palabra, saca la palabra, la repite y hasta que la palabra dice no regresa vacía. Penetra el alma, saca lo malo, pone cosas buenas y te afirma, te establece y te lleva a obedecer a Dios. Cautivo lleva ese argumento y pensamiento que se levanta en contra de Dios y lo lleva a la obediencia a Cristo. Porque dice que es su palabra el Señor y ese tiene poder. Pero usted sabe si usted está cautivo por un argumento de Satanás y ha levantado una fortaleza espiritual. Si no la tiene, ya sabe, cuando esté pasando por problemas, mire a quién oye y no se junte con los incrédulos en el momento de sus problemas. ¿Por qué? Porque ellos van a ser utilizados por Satanás para levantar fortalezas espirituales y que Dios no pueda ayudarle en su problema. Ni que salga, ni entre la palabra del Señor, ni que su fe que tiene pueda salir para que usted obedezca a Dios. Y si tiene la fortaleza espiritual y está en miedo, en temor al problema, tiene que recordar la palabra y pronunciarla. Declárala, ¿para qué? Para que esta palabra salga con poder y derribe y penetre toda fortaleza y saque el temor, el miedo y lo afirme y obedezca
a Cristo. Alabado, póngase de pie, vamos a dar gracias por esta palabra. Póngase de pie para darle gracias a Dios por esta palabra. Padre mío, Dios Todopoderoso, una vez más te damos gracias, Señor, por tu palabra. Muchas gracias por tu presencia, Señor de la gloria, porque eres tú el que nos has hablado, mi Señor. Tu amor y tu misericordia es grande para con nosotros. Tú no quieres que ninguno de nosotros perezca, Señor, sino que todos procedan al arrepentimiento, Dios de la gloria. Por eso aquí estamos todos los días creyendo, Señor, que tú tienes el control de todo lo que estamos pasando y creemos que tú lo estás llevando a la perfección. Pero nosotros también declaramos, Señor, como todos los días, que siempre te fallamos, porque hablamos, pensamos y hacemos cosas en contra de tu voluntad. Y aún aquí, Señor, sabiendo cómo es que el enemigo levanta fortaleza en nuestra mente, estamos oyendo a gente que no debemos oír. Y nos estamos juntando con gente incrédula, sabiendo que ellos son instrumentos del enemigo para levantar esas fortalezas, y que nosotros podamos entrar en temor y miedo y vivir por vista, aceptando lo que estamos oyendo, lo que estamos viendo. Perdónanos, Señor, si estamos haciendo eso. Nos arrepentimos y nos apartamos en el nombre de Jesús. Te pedimos una vez más que nos ayudes en nuestra debilidad, Señor. Que tú nos des la fortaleza para poder continuar en este camino. Ayúdanos, Señor, a poner por obra esta palabra. Ayúdanos y haznos recordar en el momento de debilidad, Señor, que tenemos que estar rechazando todo lo malo que el enemigo quiera poner en nuestra alma. Por eso aquí estamos todos los días, Señor, reconociendo que separado de ti nada podemos hacer. Y te damos gracias por un día más de vida. Gracias por las pruebas, la lucha, las circunstancias, la escasez, la enfermedad, tribulación y angustia. Gracias por todo y en todo, Señor, porque sabemos que contigo somos más que vencedores. Separado de ti, una vez más, nada podemos hacer. Por eso, Señor, declaramos por fe que esta palabra, como todos los días, no regresará vacía, sino que dará el fruto por el cual tú le enviaste a cada uno de nosotros. Y declaramos por fe también, Señor, que nosotros y nuestra familia te serviremos para siempre. Y lo declaramos por fe. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado. Amén y amén.